Ya estoy lanzando la transmisión. Muy buenas tardes, maestros. Soy Manuel Quiles Cruz. Estoy saludándoles aquí desde la Ciudad de México. Y hoy tenemos la mesa número 13, la mesa permanente de política educativa en su edición número 13ª. Va a dar tratamiento a un tema interesante, los retos para los derechos de la niñez en el contexto de la política de la educación a distancia y la nueva normalidad. Tenemos ya 6 meses desde que empezamos la sana distancia, después la nueva normalidad y hoy que estamos con los semáforos. Y van a estar con nosotros invitados de lujo en esta 13ª edición de la Mesa Permanente de Política Educativa, un proyecto académico que hemos generado con el doctor Miguel Ángel Vertis Galván, a quien saludo esta tarde. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues buenas tardes a todos los que nos están siguiendo, bienvenidos. El doctor Francisco Javier Conde, la doctora Erika Tapia, nuestros invitados expertos en los derechos de la infancia, pues con un tema muy importante, muy pertinente por el contexto en el que estamos viviendo. La pandemia nos ha sometido a una serie de circunstancias en las cuales es muy importante revisar el tema de los derechos de la infancia. Pues bienvenidos, espero que sea de interés para todos y pues muchas gracias, maestro Quiles, pues le cedo la palabra para que continuemos con nuestros invitados y demos pie a sus valiosos comentarios. Perfecto, voy a saludar al doctor Francisco Javier Conde González. Doctor, bienvenido a esta 13ª edición de la Mesa Permanente de Política Educativa. Muchas gracias, profesor Manuel Quiles. Gracias a usted y al doctor Miguel Ángel Vertis por la invitación que nos hicieron a compartir con ustedes nuestras reflexiones. Un tema muy interesante y vamos ahora con la doctora Erika Tapia. Aquí está con nosotros la doctora. Muy buenas tardes, doctora. Es un verdadero placer contar con su presencia en esta 13ª mesa de política educativa, mesa permanente con un tema de retos para los derechos de la niñez en el contexto de la política educativa. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, maestro Manuel Quille, y también al doctor Miguel Ángel Vertis. Gracias por la invitación a reunirnos para dialogar sobre este tema de tan alta relevancia y con altos impactos en la vida política nacional y educativa del país. Muy bien, pues de verdad es un honor contar con su presencia porque engalana la formación de la doctora Erika Tapia Nava. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en estudios de opinión pública y en la elaboración de encuestas, así como en el manejo, uso y aplicación de la metodología cualitativa y cuantitativa y mixta. Sus principales líneas de investigación son infancia, adolescencia y juventud, socialización política, cultura política y cultura de la legalidad, educación ciudadana y derechos humanos. Doctora, nos da mucho gusto contar con su presencia y el tema es retos para los derechos de la niñez en el contexto de la política de la educación a distancia y la nueva normalidad. Así es que le dejamos la palabra, doctora, para esta primera participación de 15 minutos. Bienvenida. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Entonces, bueno, haré mi exposición en 3 momentos. La primera, ¿cuál es el contexto que se está experimentando ahora en relación a los niños, niñas y adolescentes? ¿Cuál es su sentir, sus necesidades y algunas propuestas que deben o considero que se podrían considerar para pues proteger y garantizar el interés superior de la niñez en México? Bueno, primero me gustaría puntualizar que en todo este debate, en toda esta implementación de poder continuar con la educación, lo que se ha observado, pues básicamente es una mirada hacia la infancia, ¿sí? Como un valor futuro, como
un aspecto que no es presente, ¿sí? Y que la infancia y la adolescencia pues está poco preocupada o se preocupan muy poco muchas autoridades por ser escuchadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que le pasó a los miles y millones de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Digamos que esta fracción de tiempo a muchos de ellos les ha significado el 10% de su vida, de los años que han podido vivir y que han podido significar su realidad, lo cual es sumamente fuerte, digamos, al menos, ¿no? Al menos el 10%, en algunos casos el 20%, algunos otros, pues no sé, ¿no? Un poco más, un poco menos. Entonces, lo que estamos viendo, ¿no? Que finalmente afecta a la educación, es básicamente todo este proceso de crisis económica y sus consecuencias eminentes sobre la vida, ¿no? De los propios niños, ¿no? Pero alguna vez se han preguntado, ¿no? ¿Cómo están viviendo los niños, niñas y adolescentes esta situación de encierro? Bueno, entonces, en este proceso, digo, si bien es como la mejor decisión que se toma ahora de poder restringir básicamente las actividades necesarias, ¿no? Y las medidas de aislamiento, pues estas medidas incluyeron, pues por supuesto, a la educación preescolar hasta la universidad. Y bueno, este derecho, el derecho a la educación, pues está, digamos, está afectado, vamos a decir, ¿en qué sentido, no? Primero, pues por el cierre de las escuelas, ¿no? Sumado a esta interrupción de su propia convivencia entre pares. Por otro lado, los mismos niños han perdido su espacio público, ¿sí? Por otro lado, el derecho al juego, el esparcimiento y sus vínculos de convivencia fuera del círculo familiar. Entonces, estas medidas, pues si bien fueron las que principalmente se podían implementar, pues no consideraron el impacto diferenciado para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y a ello, pues también se suma la deficiencia en las garantías de derechos específicos de los cuales son titulares, ¿no? Porque, por ejemplo, decíamos como el juego, el esparcimiento, el disfrute, la protección o cuidados de participación. Entonces, bueno, su vida ha resultado afectada en aspectos materiales, psicológicos, lúdicos, relacionales y escolares, entre otros. Y bueno, también esta emergencia sanitaria, pues ha puesto en riesgo y bueno, pues distintos organismos internacionales y nacionales han señalado pues el riesgo de violencia, ¿no? De violencia física o de violencia sexual o de la exposición a distintos trabajos pues que no deberían de estar pasando los niños, ¿no? Entonces, bueno, eso los coloca en una posición de vulnerabilidad, ¿sí? Debido al riesgo de convertirse en víctimas de distintas formas de violencia o explotación. Es decir, cuando nosotros vamos a ver el fenómeno educativo, ¿no? Como un derecho, nosotros vamos a recordar que la educación es un derecho humano y los derechos humanos son universales, inalienables, ¿sí? Son progresivos, interdependientes, ¿sí? Y entonces algún derecho que afecte el desarrollo de otro, pues también va a limitar, pues ahora sí que el desarrollo propiamente de los mismos derechos. Entonces, eso es lo que estamos presenciando ahora. Entonces, bueno, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, calcula más o menos que 6 de cada 10 niñas y niños en el mundo no ha recibido ninguna educación en los últimos 6 meses, entre otros, pues por la falta de herramientas tecnológicas, por ejemplo, como las tabletas, computadoras, teléfonos inteligentes, el propio acceso a internet, etcétera, ¿no? Y con ello se incentivan las brechas de desigualdad, ¿sí? Y se acentúan. Primero, vamos a verlo en el plano internacional, ¿no? Países con un alto desarrollo humano, bueno, pues han
han padecido menos este aspecto, ¿no? En comparación con esta situación de países que tienen un nivel menor de desarrollo, por ejemplo, como Nigeria, el Chad o Mozambique, ¿no? Donde 86% de la infancia está fuera hoy de la educación. Entonces, bueno, lo cual resulta ser muy grave, ¿no? Y en algunos lugares, digamos, de México, pues también se experimenta la misma situación, ¿no? Entonces, para poder hablar también de estos elementos, ¿no? Que te demarcan cuál es la situación, ¿no? O cómo es que se están garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, bueno, se tiene que hablar de esta serie de dinámicas. Por otro lado, pues mencionábamos que esta situación, pues, no es un secreto que ha evidenciado, pues, esta brecha, ¿no? Esta brecha en cuanto al desarrollo educativo, sumado a la brecha del desarrollo también tecnológico y digital. Entonces, bueno, este factor ha contribuido, ¿no? Si de por sí ya era marcado, pues las desigualdades de género en las expectativas, bueno, del tipo de trabajo que las niñas pueden realizar, tanto en la ciudad como en el campo, ¿sí? Y por otro lado, pues también los niños han entrado a esta dinámica de cuidar a los familiares enfermos. Aunado a ello, pues el aumento del trabajo infantil como consecuencia de la crisis de la pandemia, particularmente en los lugares donde sigue pues existiendo por razones de aumento de la presencia de trabajo infantil, ¿no? Entonces, esta situación pues se complejiza más cuando los padres pues pierden el trabajo. Entonces, podríamos decir, ¿no? Que de los niños y adolescentes que viven en México, estos 39.705.613, ¿no? Entre 0 y 17 años de edad, ¿sí? Fueron básicamente confinados a un espacio doméstico, ¿no? Estos, en términos numéricos, se tradujo en 30.148.667 niñas y niños adolescentes matriculados en algunos de los niveles de educación obligatoria, y que tuvieron que también suspender su asistencia a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que los niveles o hay diferencias entre los distintos niveles de educación obligatoria. Si bien el programa de Aprende en Casa se basó en aspectos como libros de texto, televisión educativa, plataforma digital, radio, cuadernos con ejercicios de práctica y aplicación, pues vamos a ver que esto, pues si bien fue como una ayuda que también pues quizás tampoco se podría hacer como mucho en esta situación que se está viviendo, pues eso también afectó y marcó una dinámica específica de aprendizaje. Entonces, por otro lado, también hay que dar o reconocer el papel que han hecho muchos de los docentes y las escuelas. Pero es importante también mencionar, por ejemplo, ¿sí? Que, digamos, de 10 docentes, ¿sí? 3 no cuentan con internet en su casa. Y que muchos de ellos también utilizaron solamente los teléfonos celulares. Estos datos los tomo de la investigación realizada por Infancia Confinada que realizó la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional. Entonces, donde se entrevistó a cerca de 30,000 niños. Entonces, bueno, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, bueno, solamente, bueno, el 21% de los hogares, ¿sí? Señaló que tuvieron problemas para continuar con la educación entre ellos, ¿no? Ese 21%, ¿cómo se distribuye? 48%, no tenía computadora o internet. 31% hace alusión a la falta de apoyo de los maestros. 21% mencionó que las niñas y niños, se distraen. 17% también afectó la falta de conocimientos. 15% por la falta de libros y material didáctico. Entonces, bueno, esta dinámica marca, pues, digamos, un parteaguas, ¿no? Que es diferenciado, que incrementa las brechas digitales y que, por otro lado, ¿no? Es una situación,
pues en un marco, o sea, una situación en el marco de riesgo sanitario. En este contexto, bueno, ¿cuáles podrían ser las propuestas para poder garantizar en este sentido el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes? Primero, lo que es importante y constitucionalmente está señalado, se requiere velar por el principio del interés superior de la niñez. Por otra parte, en el ámbito concretamente educativo, se requiere también medir los niveles de aprendizaje y aprovechamiento logrado. En este sentido, sería importante poder sistematizar la experiencia sanitaria nacional e internacional a fin de aprovecharla para desarrollar un esquema de educación a través de medios digitales y electrónicos, ¿sí? Como apoyo a la propia práctica escolarizada. Promover también acciones de riesgo para prevenir la deserción y el abandono escolar, ¿sí? Por ejemplo, podría ser como algunas becas o apoyos económicos. Incluso también poder apoyar a los padres sobre los recursos didácticos para continuar con su formación académica desde casa, ¿no? Dado que en ellos ha caído esta parte de responsabilidad educativa, ¿no? Entonces, tienen suerte los niños que pueden recibir una asesoría, digamos, adecuada por parte de sus padres, ¿no? Pero estos niños, pues, representan un porcentaje muy pequeño en comparación a los que, aquellos padres que no tienen como esa preparación o esos recursos, ¿no? Tanto tecnológicos como didácticos para la enseñanza de sus hijos, ¿no? Incorporar también en este enfoque, digamos, a grupos vulnerables, garantizar la conectividad gratuita de banda ancha para poder permitir que estos niños cuenten con el acceso. Entonces, podemos decir que estas brechas en el desarrollo del aprendizaje se incrementan aún más con la propia brecha tecnológica. Y finalmente, la marginación en cualquiera de sus caras afecta el desarrollo cognitivo y también es importante reconocer que esta marginación es previo a la pandemia, pero que ahora se incrementa con múltiples dimensiones y tintes. Y finalmente se requiere replantear nuevas formas de aprendizaje y no solo desde la pantalla. Y pues no podemos concluir esto sin decir que es importante poder valorar el papel de la escuela y de los docentes, ¿no? Bueno, con esto termino mi exposición brevemente. Doctora, muy amable, muchas gracias. Vamos ahora con el doctor Javier Conde. Nos da mucho gusto también contar con su presencia, muchos datos que nos entregó la doctora Erika, que le pueden dar comentarios al doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Estamos con el doctor Francisco Javier Conde González. Él hizo su doctorado en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una característica de que fue educador popular durante 14 años en la zona oriente de la Ciudad de México. Es decir, ha estado en la escuela, en la parte donde se nota toda la realidad de los contextos, y sus líneas de investigación y publicaciones están relacionadas con la educación de niñas, niños y adolescentes en situaciones de pobreza. También trabaja sobre aspectos de educación ambiental en ámbitos escolares y comunitarios, y trabaja los derechos de la infancia. En su investigación doctoral, el doctor Francisco Javier Conde González propone e implementa un modelo pedagógico para la alfabetización ecosófica, que define como la relación sabia del ser humano con su mundo subjetivo, social y medioambiental. Ha sido docente universitario impartiendo diversos cursos relativos a pedagogía y fue relator por los derechos de la infancia y la juventud y director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Actualmente labora en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, donde se ha desempeñado como director de programas a niñas, niños y adolescentes y coordinador de planeación. Está con nosotros el doctor Javier Conde, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, profesor Manuel.
Voy a proyectar mi presentación. Ustedes me dicen si... Ustedes me dicen si se ve bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, doctor. Listo. Bueno, pues mi reflexión versará igual profundizando pues los planteamientos que ya puso sobre la mesa la doctora Erika Tapia. Y en mi caso, reflexioné sobre esta pregunta que nos hicieron, los retos para el ejercicio de los derechos o del derecho a la educación en tiempos de la contingencia por COVID. Y mi reflexión pues se centró básicamente en la realidad de la Ciudad de México, pero me parece que de ahí se pueden extraer reflexiones para lo que está viviendo la infancia y la adolescencia en nuestro país en términos generales. Pues sabemos que el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, hay todo un entramado jurídico a nivel internacional, a nivel nacional y local, que lo establece las obligaciones del Estado para en relación a este derecho, ¿sí? Y bueno, pues ahí lo tienen ustedes en pantalla, no abundaré en él, pues desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes nacionales y locales, y además otra serie de instrumentos, siguiendo con un carácter de obligatoriedad, pero sí que orientan pues, compromisos de diferente nivel, de diferente tipo de los estados a nivel internacional. Tal vez la pregunta que tendríamos que hacer es cómo valorar el avance en el cumplimiento del derecho a la educación. Y aquí, pues nos da pistas la primera relatora especial del derecho a la educación de la ONU en 1998, Katarina Tomaszewski, quien propone un esquema con 4 aspectos para valorar hasta dónde se está avanzando en el cumplimiento de este derecho. Y a mí la reflexión cuando estaba preparando esta intervención me hacía pensar estas mismas preguntas, cómo podemos plantearlas en el contexto actual que estamos viviendo. Entonces, es preguntarnos, los servicios educativos, la educación para niñas, niños y adolescentes, primero, ¿está disponible? ¿Hay escuelas suficientes? ¿Hay servicios educativos suficientes para que puedan acudir? Segundo, es la pregunta sobre si es accesible, es decir, pueden estar ahí los servicios, pero puede haber obstáculos para que determinadas niñas, niños y adolescentes accedan a ellos. Pueden ser barreras físicas, si pensamos en los niños con alguna discapacidad, pueden ser barreras económicas, si es que en algunas escuelas hay cuotas, es decir, un conjunto de elementos que a lo mejor obstaculizan el que se acceda a esos servicios educativos. Tercera pregunta es si los servicios educativos son aceptables, si son de la calidad necesaria, de la pertinencia necesaria para el aprendizaje de las niñas y de los niños que acuden a esos servicios. Y la última pregunta es si está adaptada a los contextos de la población a la que está dirigida, ¿sí? Porque somos diversos, las infancias también son diversas, y digamos, es diferente la realidad en la que se desarrolla y crece un niño indígena, un niño en una zona rural, en una zona urbana. En la misma Ciudad de México es distinto si un niño vive en Iztapalapa, así vive en Polanco, ¿sí? Entonces, es preguntarse sobre si está adaptada también a esa realidad. Y yo cuando estaba preparando la presentación me hacía estas preguntas. Si las hiciéramos en el contexto del día de hoy, ¿qué nos podría devolver la realidad educativa? ¿Sí? Entonces, el derecho a la educación es sumamente importante porque es un derecho llave que permite el ejercicio de otros múltiples derechos y que su realización, su ejercicio, tiene un impacto fundamental en la vida de las personas. Entonces, por eso el poner toda nuestra atención, todos nuestros esfuerzos en seguir impulsando el ejercicio pleno de este derecho. Bueno,
Y creo que siempre conviene poner en contexto lo que les decía. Entonces, Erika muy bien nos comentó pues la dimensión de la población a nivel nacional, pues estamos hablando de 39 millones de niñas, niños y adolescentes en la edad de 0 a 17 años, específicamente de quienes van a las escuelas de educación básica y media superior, pues son un poco más de 31 millones. Y en el caso de la Ciudad de México, pues estamos hablando de 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Y por qué es importante este dato? Porque pues es el primer dato tal vez que debemos de atender en la realidad de nuestro país, es la enorme desigualdad social en la que vivimos, ¿sí? Aquí les traigo, por ejemplo, el tamaño de la dimensión del problema de la pobreza que afecta a niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México. Por ejemplo, ahí tenemos un 70%, es decir, 7 de cada 10 niñas o niños se encuentran en situación de pobreza, un 37% en pobreza moderada, un 32% en pobreza extrema, ¿sí? Entonces, ahí es un primer dato de la realidad que nos lleva a pensar las condiciones de vida de estas niñas y niños que han dejado de acudir a la escuela. Y si ustedes se fijan en las barras de su derecha, pues esta pobreza afecta en mayor medida a la primera infancia, ¿sí? Es mucho más elevado el porcentaje de niñas y niños en primera infancia que están en pobreza que de aquellos que se encuentran en la adolescencia. Estos son datos del Consejo para Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México que me parecen muy importantes y que ellos presentaron este documento en este año y es importante que conozcamos las dimensiones y de los problemas que enfrenta la infancia en nuestra ciudad, en nuestro país. Cuando pensamos en las niñas y niños que tendrían que estar en la escuela y que no están ahí, pues también es otro dato preocupante, ¿no? Aquí vemos los principales desafíos que tenemos básicamente en la educación preescolar, donde hay un 28% de niñas y niños que no acuden a la escuela, y el otro porcentaje que también está ahí con números rojos es en la educación media superior, que ahí es el 16.8%. Entonces, estos niños de por sí teníamos el reto de su incorporación en los servicios educativos y ahora está pues en situación todavía de mayor dificultad. También, ¿qué más nos dice evaluar? Pues aún digamos, se identifica que hay niñas y niños que, por ejemplo, se nos habla de 10 de cada 100 que comió menos de lo que debería por falta de dinero. 5 de cada 10 no comió a pesar de sentir hambre porque la familia no contaba con dinero suficiente para adquirir alimento. 4 de cada 10 comió solo una vez al día o incluso dejó de comer todo un día por estos mismos motivos. Entonces, bueno, son datos que si nos preguntamos, ustedes saben la situación difícil que se está viviendo en muchas familias ante la pérdida de empleo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hablamos que en el periodo de la contingencia, pues se han perdido cerca de 200,000, un poco más de 200,000 empleos. A nivel nacional, 1,100,000 empleos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué está significando? ¿Cómo está impactando el nivel de vida de estas niñas y niños y la manera como pueden ejercer su derecho a la educación? Estos son datos antes de la pandemia. Ahora, con un problema acentuado, seguramente ahí vamos a tener impactos todavía mayores. Erika hizo referencia ya a este estudio que lo hemos comentado mucho y yo creo que es importante que pues, todas las personas que nos escuchan puedan conocerlo, porque es un estudio muy interesante que parte de la voz de las niñas y los niños. Es una consulta que se hace directamente a las niñas y los niños, ¿no? Hecha por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y pues ahí vienen datos muy interesantes sobre la manera como los niños están viviendo la contingencia. Y ciertamente aquí hay algunos datos que también llaman la atención.
para que ellos puedan de alguna manera atender, resolver sus tareas escolares, sus actividades propiamente educativas. Pues fíjense que en la Ciudad de México todavía tenemos niñas y niños que pues no tienen una computadora en casa o una tableta desde donde resolver sus actividades. Es un 23%, desde la voz de las niñas y de los niños, ¿no? Eso es lo que requieren. Un 23% señala que no tiene computadora, un 62% señala que no tiene impresora, un 36% dice no tengo una mesa propia donde hacer la tarea, y un 44% pues tampoco tiene un celular para responder mensajes de WhatsApp, donde muchas veces se han hecho chats donde los maestros dan indicaciones de las tareas, los ejercicios y otras actividades. ¿Cuáles son las actividades que realizan las niñas y los niños durante el confinamiento? Pues no sé si se alcance a apreciar en la gráfica porque por el tamaño estaba de manera vertical, pero digamos, aquí lo importante es señalar que pues lo que se dedica básicamente la vida cotidiana de las niñas y los niños transcurre en que hacen sus tareas escolares, pero se cansan de lo que están realizando, mientras que el 33% piensa que es mucho lo que tienen que hacer y no logran acabar sus tareas. Entonces pareciera que la vida cotidiana de las niñas y los niños está ocupada en resolver sus actividades escolares y ayudar en las tareas domésticas. Y en cuando se les pregunta qué es lo que más extrañan, pues lo que más extrañan son las actividades al aire libre, o sea, el poder ir de compras al súper, a la tienda, salir al cine, ir al parque, hacer ejercicio, y después viene pues el tema de ir a la escuela y los amigos, ¿no? Entonces, pues sigue siendo un entorno difícil para que de alguna manera pues habla ahí de situaciones que extrañan, que les parece que el confinamiento les ha obligado a perder estos espacios de socialización que son tan importantes. Bueno, y la última parte de mi intervención la quiero dedicar a señalar, pues sí es un contexto difícil, pero me parece que sí hay una respuesta del gobierno. En este caso yo trabajo en el servicio público, en mi caso en el DIF de la Ciudad de México, y puedo señalar, hay acciones múltiples, seguramente insuficientes, seguramente limitadas, pero sí hay como toda una serie de acciones para brindar los servicios educativos de la mejor manera posible, aún y con todas las limitaciones que implicó pues una pandemia pues, que nos cayó a todos como un balde de agua fría, ¿no? Entonces, desde marzo, la Autoridad Educativa Federal y las autoridades educativas de la Ciudad de México han impulsado múltiples acciones para avanzar en la disponibilidad, la accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios educativos para niñas y niños y adolescentes en la ciudad. Entonces, se han generado programas de televisión, programas que se difunden a través de redes sociales y de radio, se han puesto a disposición plataformas virtuales, se ha tratado de dar seguimiento en línea a las niñas y los niños. Hay un compromiso muy fuerte en el gobierno de la Ciudad de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum con esta beca casi universal, no casi es universal para todas las niñas y niños que estudian en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, con una beca mensual que se llama así Beca para Empezar, donde se han distribuido apoyos específicos durante toda la etapa de contingencia para apoyar el ejercicio del derecho a la alimentación de las niñas y los niños y que puedan ellos continuar de manera sostenida en su educación. Y en el DIF de la Ciudad de México, pues participamos en un equipo encabezado por la licenciada Estela Damián Peralta, y ahí pues también se han impulsado un conjunto de acciones muy importantes. Hay una beca que se llama Beca Leona Vicario, que atiende a más de 31,000 niñas, niños y adolescentes que están en situación de extrema vulnerabilidad, quienes son hijos de madres solas, en pobreza extrema y en otras situaciones. La jefa de gobierno determinó en el mes de marzo que a esta beca se iban a integrar de manera inmediata a aquellas niñas y niños cuyo papá o mamá falleciera por el tema del COVID.
Entonces, actualmente se han incorporado ya como 2.000 niñas y niños por esta situación específica, ¿no? Para garantizar que puedan seguir avanzando en sus estudios y que tengan satisfechas pues, sus necesidades básicas, un apoyo a que puedan contar con los recursos necesarios para sortear esta situación. Servicios educativos a la primera infancia, señalar que se están dirigiendo apoyos también a cerca de 1.683 agentes educativos de centros de educación inicial que laboran en comunidades de alta marginalidad con un apoyo único de un poco más de 9,000 pesos, porque son estas educadoras y educadores que pues muchos se quedaron igual sin apoyos porque los brindaban pues en este caso las mamás, los padres de familia, y en la situación tan difícil que están enfrentando los papás, pues no cuentan con todo el apoyo con el que contaban antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se está apoyando, se está interviniendo en los centros de educación inicial para que cuando regresen los niños cuenten con las mejores condiciones de infraestructura. Se han impulsado, pues, programas en redes sociales como pero dirigidos a padres y madres de familia, con temas sobre la buena crianza, el cuidado, el aprendizaje, cómo apoyar a las niñas y los niños en este proceso, ¿no? También se brindan apoyos a más de 60,000 niñas y niños con clases extraescolares de ciencia, artes, deportes, que se han mantenido en medio de la contingencia, ¿no? Con un esfuerzo extraordinario de los educadores que ahí trabajan para mantener las actividades en línea. Y finalmente, pues donativos, porque también se ha podido dirigir apoyos alimenticios, entrega de becas que algunas organizaciones de la sociedad civil, organismos privados han entregado para las niñas y los niños. Señalar también que en la Ciudad de México hay un esfuerzo muy fuerte que ha sido muy relevante en este contexto. Lo que tiene que ver con el acceso al Internet, pues somos en 2 años y medio, en año y medio de lo que lleva esta administración, la Ciudad de México pasó a tener del 86 en conexión a Internet público gratuito, a ser la ciudad número 2 con más de 13,000 postes de Wi-Fi, y esto está permitiendo a que muchas familias puedan también acceder a estos servicios de Internet. Hay como 94 espacios públicos con Internet gratuito, y se ha reforzado desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana todo el tema de la atención a la seguridad en el ámbito cibernético para proteger a las niñas y los niños. Bueno, entonces creo que me extendí unos minutitos, pero ya con esto concluyo para seguir en la dinámica que teníamos planteado. Bien, muchas gracias, doctor Conde, muchas gracias, muy amable. Quiero hacer una serie de comentarios que están haciendo en los grupos. Desde el Centro de Investigación e Innovación de la Educación en Toluca, saludos para los participantes de este programa. El doctor Fernando Flores Velázquez dice, muy interesante el diagnóstico que nos presenta la doctora, que da cuenta del desafío de la inclusión de nuestro sistema educativo que aumenta la brecha del rezago, un problema mayor en tiempo de pandemia. Felicitaciones a la doctora. Y hay otra pregunta que hace también el doctor Fernando Flores Velázquez. Dice, ¿cómo lograr la excelencia educativa? Es el desafío que se presenta en la actualidad cuando la vulnerabilidad de la salud y economía afectan los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Excelente participación de los colegas. Felicitaciones. Vamos a cederle la palabra al doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, buenas noches, maestro Quiles. Pues aquí muy interesado por lo que se ha dicho. Me parece muy importante lo que se ha estado comentando. Y bueno, yo quisiera apuntar
empezar el comentario apuntando que en esta pandemia, una de las cosas que la política pública hace es, y es correcto, es jerarquizar el derecho a la vida sobre el resto o sobre otras cosas, otros derechos, y entonces las acciones que se toman en cuenta llevan a estas consecuencias. No solamente se limita, porque es cierto que hay una limitación, el derecho a la educación, también se limita el derecho a la circulación, el derecho a el libre ir y venir, otros elementos que van bueno, en el caso de la infancia, pues los derechos fundamentales también que tienen que ver con el derecho al juego, porque no hay lugares abiertos de esparcimiento, apenas se están regresando a esos espacios, por mucho tiempo no los tuvieron disponibles, el confinamiento los lleva a situaciones que no son saludables, no son las que debería tener un niño en las condiciones normales, pero todo esto me lleva a la reflexión de que el esfuerzo gubernamental a veces queda atomizado en diferentes instancias. Lo que nos ejemplificaba el doctor Conde en términos de lo que el DIF está haciendo es un ejemplo muy importante, porque así como el DIF, seguramente otras instancias, el CONAPRED, las comisiones de derechos humanos, los diferentes DIFs, no solamente el de la Ciudad de México y el federal, sino en los municipios y en los estados, habrá acciones de los diferentes niveles de gobierno que deberían coordinarse para mejorar las posibilidades del desarrollo de la infancia en las circunstancias que limitan el ejercicio pleno de sus derechos, de sus libertades y de los intereses del desarrollo del niño. Para esto, las comunidades escolares que están trabajando directamente con los niños, generalmente es donde más inmediatez podríamos tener. Sería interesante pensar en la posibilidad de una mejor coordinación y más directa con las comunidades escolares a través de las supervisiones, por ejemplo, pero es una idea, ¿no? Habíamos discutido en otro programa con la doctora Claudia Santizo la idea de establecer redes de colaboración entre escuelas, y aquí tal vez el mismo concepto de redes podría funcionar, pero esa es mi reflexión, digamos. Hay una circunstancia en la cual la propia necesidad de salvaguardar la vida limita muchos derechos, es una condición anormal, y entonces la política pública avanza, pero tal vez no avanza de la mejor forma por una falta de coordinación, y esa coordinación podría mejorar si trabajamos en redes. Es una reflexión nada más, y pues lo dejo a la reflexión de nuestros participantes, que son los verdaderos expertos del tema. Muchas gracias, maestro Quiles. Gracias, doctor Conde. Gracias, doctora Tapia. Gracias, doctor Bertis. Muy amable, muchas gracias. Y efectivamente, pues los expertos son la doctora Erika y el doctor Conde. Y tiene la doctora 5 minutos para darnos una serie de ideas, ya después de que la felicitó desde el Centro de Investigación e Innovación Educativa. Ese centro está en el Estado de México y hablaban del diagnóstico que usted realizaba y del rezago que se están planteando, que se está observando. Doctora, tiene usted la palabra. 5 minutos más todavía, doctora, si es tan amable. Bueno, pues muchísimas gracias también por sus valiosos comentarios. Digo, bueno, creo que aquí finalmente nadie tiene como la última palabra, ¿no? Yo creo que es una situación que verdaderamente nos ha desbordado, pero lo que sí podemos hacer es poder dialogar, ¿no? Como a manera de redes, como bien lo menciona el doctor Bertis. Y bueno, sí, finalmente es una situación, ¿no?, de emergencia sanitaria, donde el derecho a la vida pues es el principal y digamos, el principal derecho que busca garantizarse, ¿no? Y sí, efectivamente se están haciendo como múltiples acciones y todas se deben de valorar, ¿no? Yo veo mucho esfuerzo por parte de los profesores, de las comunidades educativas, por parte de los docentes, ¿no?, de los mismos directores. Digo, finalmente ninguna respuesta está por demás, ¿no? Lo que se observa es mucho trabajo, es una crisis social, una crisis que tiene que ser reflexionada, que tiene que ser hablada, sí, y que también tiene que ser resignificada para poder crecer, ¿no? Entonces, se reconoce todo lo que se está haciendo, las múltiples acciones de las distintas instituciones, de todos los niveles, ¿sí? Pero también eso nos tiene que llevar a un momento
de cuáles son los retos que tenemos ahora, ¿no? Y esta situación, ¿no? Debe ser reflexionadas, ¿no? Y las consecuencias que estamos viviendo en algún momento tienen que ser atendidas, ¿sí? Entonces, digamos, desde la academia, ¿no? Algunas personas, no sé, ¿no? Dicen que desde la academia la vida es más fácil, ¿no? Pero también a veces considero que es donde quizás puedes hablar de manera como más contundente o quizás sin, no sé, ¿no? Pues se podría decir quizás con un mayor nivel de libertad de poder decir cómo está la situación, ¿no? Y esto que estamos viendo tiene consecuencias y deben de mostrarse, deben de hablarse, ¿no? No sin desestimar toda la labor que se está haciendo por parte de las instituciones, por parte de las familias, por parte de los mismos niños, ¿no? Esto finalmente es un parteaguas, ¿no? Que nos ha cambiado justamente la forma de pensar la educación, ¿no? Los alcances de incluso de la educación a distancia, sus ventajas, sus virtudes, sus limitaciones, pero también la importancia de la educación presencial y de quien encamina toda esta serie de acciones desde la propia docencia, ¿no? Entonces, lo que considero es más bien como poder unir, sumar esfuerzos, abrir espacios como estos para poder construir no solamente a nivel nacional, reconstruir estas propias experiencias que nos pueden dar luz sobre cuál es la educación que se requiere para este nuevo siglo, ¿no? Más allá de esta situación también de contingencia que efectivamente nos cambió la vida a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Erika. Muy interesantes los puntos de vista que usted nos regala y efectivamente creo que nadie tiene todavía la última palabra. Todo esto requiere de mucho trabajo. Vamos con el doctor Conde. Muchas gracias, doctora Erika. Vamos con el doctor Conde. Doctor, nuevamente con usted 5 minutos para poderle dar forma a todas sus ideas que han sido muy interesantes. Por favor, si es tan amable. Y a mí me parece que los contextos de crisis tienen una parte, digamos, positiva, en el sentido que despiertan la creatividad, eh, posibilitan o incluso obligan a la generación de múltiples respuestas para dar solución a un problema, ¿sí? Y en este sentido coincido con la doctora Erika. Creo que poco a poco hemos encontrado testimonios en la prensa, a través de las organizaciones de la sociedad civil y de otros medios, de los esfuerzos enormes que están realizando las propias niñas, niños y adolescentes. Segundo, las mamás y los papás, porque está implicando resolver sus laborales, la cuestión del seguimiento escolar de las niñas y de los niños, atender las tareas domésticas en contextos que son muy desafiantes, ¿no? Entonces, están ahí haciendo su mejor esfuerzo. Hemos encontrado también testimonios muy valiosos de profesores que más que quedarse pasmados por una realidad que es difícil, buscan darle la vuelta a esta situación, encontrando múltiples maneras de acercarse a las niñas y los niños, a sus estudiantes, de dar seguimiento, de proporcionarles apoyos para que puedan continuar. Y bueno, pues yo ya también comenté un poco del esfuerzo del Estado, del esfuerzo institucional para dar respuesta a esta situación. A mí me parece que en conjunto esto está permitiendo salir adelante en esta situación. Yo quisiera nada más como ir cerrando mi reflexión en el sentido de que, primero, ojalá siempre tengamos la perspectiva de las niñas, niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Porque son aquellos quienes sufren discriminación múltiple, aquellos que no solamente tienen dificultad para ejercer su derecho a la educación, no, su derecho a la alimentación, su derecho a una vida libre de violencia. Tenemos niños violentados, tenemos niños que tienen alguna discapacidad y que, bueno, esta situación también ha implicado que ahí haya
tendría que haber una protección reforzada de parte del gobierno para generar mejores condiciones para estas niñas y niños. Entonces, poner en el centro de nuestra reflexión, especialmente a estas niñas y niños en situación de alta vulnerabilidad y señalar que pues se está atentos también al conjunto de derechos, porque bien lo señaló Miguel, son integrales, interdependientes, indivisibles, y pues implica el poner atención al conjunto de sus derechos. Yo centré mi intervención básicamente en el derecho a la educación, y hablé también un poco de elementos de apoyos para el ejercicio del derecho a la alimentación, pero también hay esfuerzos grandes para atender todo el tema de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar, lo que comentaba ahora de redes sociales, ¿no? Entonces, digamos, hay todo un esfuerzo de una protección integral como lo mandata la ley, y repito, sí, hay muchos desafíos en nuestro país. Creo que el reto es grande, pero creo que la única manera de seguir resolviendo y atendiendo esta situación, pues es, como se dijo, en un entramado institucional donde se conjugan los esfuerzos del gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, de las familias, coadyuvando a los esfuerzos que de por sí ya están realizando las niñas y los niños para salir adelante en esta. Entonces, bueno, pues con eso yo cerraría mi reflexión, agradeciendo nuevamente la invitación a compartir, a dialogar sobre pues, los retos y los desafíos que esta situación está implicando para el ejercicio de los derechos de la infancia en nuestro país, en nuestra ciudad. Doctor Conde, muchas gracias, muy amable la doctora Erika también, que hemos contado con la presencia de ustedes, especialistas en el tema, y yo hacía una recapitulación de los aspectos del capítulo 10º de la Ley General de Educación, donde habla del educando como prioridad en el sistema educativo nacional. Y lo que nos dicen ahí, bueno, pues es que nuestros alumnos, los alumnos como parte del proceso educativo, tendrán derecho a recibir una educación de excelencia, a ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección para ejercer, para no tener agresiones más bien de tipo físico o moral, y tienen que recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad y ser respetados en la libertad de sus convicciones éticas, de conciencia, de religión, recibir una orientación educativa vocacional, y así sigue el articulado de la Ley General de Educación. Y vemos ahora en estos meses, desde el primer momento de Aprende en Casa, la parte 1, y hoy en Aprende en Casa, en la parte 2 también, a niños en desventaja también. Doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, agradeciendo a nuestros participantes, despedimos esta transmisión, doctor. Pues muchas gracias, maestro Quiles, por sus comentarios. Gracias a todas las personas que hicieron posible esta transmisión, porque nos mandaron sus preguntas, sus reflexiones, sus saludos. Los agradecemos mucho. Agradezco mucho también al doctor Francisco Javier Conde y a la doctora Erika Tapia Nava por sus valiosos comentarios, su participación. Y bueno, como siempre, la reflexión final, pues en manos de los docentes, de los profesores de educación básica, preescolar, inicial de este país, pues está también el manejo, el primer contacto del gobierno, en el caso de la educación pública, hacia los infantes. Son los primeros que deben estar garantizando los derechos de la infancia en todas sus dimensiones. Por lo tanto, bueno, pues una tarea más que reflexionar. Nos queda pendiente, y ojalá podamos hacer un programa adicional, porque nos queda pendiente analizar el siguiente paso, el siguiente momento, que será recuperar la escuela, es decir, abrir nuevamente las aulas, volver a que los niños vayan a la escuela
y pensar en los derechos de la infancia en este contexto transitorio hacia la regularización de la recuperación de las vidas de las familias, de los mexicanos y de los niños, pues en un momento que también será seguramente de tensión, de especial cuidado, que será el del regreso a la normalidad, salvaguardando todos los derechos de las personas y de los niños. Bueno, pues ese es otro tema que ojalá pudiéramos retomar antes de hacer reflexiones, antes de que comience, para que los docentes también vayan reflexionando y preparando sus regresos a clases que tarde o temprano sucederán. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Quiles. Pues buenas noches, que tengan muy buena semana y nos vemos en la siguiente transmisión. Muy buenas noches a todos ustedes y gracias a nuestros participantes. Ay, muchas gracias también por la invitación, doctor Javier. Mucho gusto en conocerlo. Felicito la labor que está haciendo, ¿no? Sé que es admirable todo lo que se está haciendo. Lo felicito. Muchas gracias, doctor Vertis, por la invitación. Me encantó estar aquí. Doctor Manuel Quiles, muchísimas gracias también por la invitación. Es un gusto también poderlo conocer. Muchas gracias a todos. Igual, extiendo mi agradecimiento, doctora, por sus reflexiones desde la academia, que siempre son muy valiosas y muy profundas y deben de orientar la política pública. Para nosotros es fundamental el trabajo que se hace desde la academia, y al doctor Miguel Vertis, al profesor Manuel Quiles, por seguir abriendo estos espacios de diálogo y de reflexión sobre la política educativa. Muchas gracias. Están invitados para otra reunión, también aquí donde podamos comentar los aspectos que ha señalado el doctor Vertis. Estamos también viendo, regresaremos a la escuela, no regresaremos, en qué condiciones, y les agradecemos a ustedes y nos despedimos de nuestros compañeros maestros que han visto esta transmisión. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles y lunes.